Hola a todos y bienvenidos. Nos alegra que estén aquí mientras exploramos curiosidades fascinantes y hechos poco conocidos sobre El Señor de los Anillos y el mundo más amplio de la Tierra Media. En el vídeo de hoy, analizaremos más de cerca uno de los temas más mal interpretados del Legendarium de Tolkien: las verdaderas diferencias entre los orcos, los goblins, los Uruk-hai y sus numerosas y oscuras variaciones, moldeadas por figuras como Morgoth, Sauron y Saruman. Si disfrutan este tipo de análisis en profundidad sobre el mundo de Tolkien, por favor consideren darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal. Aún contamos con un número reducido de suscriptores, y su apoyo realmente marca la diferencia. Ahora, comencemos nuestro viaje hacia los orígenes y la evolución de las criaturas que sirvieron a los poderes más oscuros de la Tierra Media. Para comprender las diferencias entre orcos, goblins, Uruk-hai y sus numerosas variaciones, primero debemos regresar a sus orígenes. La cuestión de cuál fue el verdadero origen de los orcos es una que incluso Tolkien mismo debatió a lo largo de su vida, revisando y refinando sus ideas en más de una ocasión. Aún así, la explicación más ampliamente aceptada aparece en el Silmarillion publicado, y constituye la base de casi todo lo que viene después. Según este relato, el Señor Oscuro Melkor, más tarde conocido como Morgoth, no podía crear vida por sí mismo, ya que ese poder pertenecía únicamente a Ilúvatar. En su lugar, capturó a algunos de los primeros elfos de la Tierra Media y, mediante un prolongado tormento, corrupción y el uso de su poder oscuro, los retorció hasta convertirlos en los primeros orcos. Estos seres no eran simples sirvientes, sino burlas deliberadas de los hijos de Ilúvatar, moldeadas para odiar la luz, la belleza y la libertad. Después de que Melkor fuera encarcelado por los Valar, su lugarteniente Sauron y otros servidores permanecieron en Angband, y durante los largos años que siguieron, los orcos se multiplicaron en gran número. Los primeros avistamientos registrados de orcos ocurrieron en Beleriand durante los años de la oscuridad, cuando los elfos que nunca habían viajado a Valinor se encontraron con ellos por primera vez. Para cuando Morgoth regresó abiertamente a Beleriand, sus orcos se habían convertido en la columna vertebral de su poder militar. Aunque nunca se dan cifras exactas, las guerras que siguieron se prolongaron durante siglos, y los orcos estuvieron presentes en huestes inmensas, que probablemente ascendían a cientos de miles. Durante la Guerra de la Cólera, estos ejércitos fueron finalmente derrotados. Tolkien describe el conflicto como tan colosal que la propia tierra fue desgarrada, y las pérdidas entre las fuerzas de Morgoth fueron catastróficas. Los orcos que sobrevivieron huyeron hacia el este, ocultándose en lugares como la Sered Mitrin y las montañas que más tarde se asociarían con el reino de Angmar. Con Morgoth arrojado al vacío, los orcos de la Tierra Media no desaparecerían. En cambio, caerían bajo el dominio de su más grande servidor, Sauron, preparando el escenario para su papel continuo en las edades venideras. Con Morgoth eliminado del mundo, los orcos de la Tierra Media no desaparecieron. En su lugar, pasaron a estar bajo el dominio de Sauron, quien los utilizaría de forma extensiva durante la Segunda Edad. A lo largo de este período, los orcos fueron una presencia constante en las guerras de Sauron contra elfos y hombres, sirviendo como soldados prescindibles y mano de obra en su prolongada campaña por dominar el mundo. Sin embargo, al llegar a las historias de la Tercera Edad, el panorama se vuelve más complejo, ya que Tolkien introduce varios términos y clasificaciones distintas asociadas a los orcos. El término más simple y a la vez más mal interpretado es goblin. En los escritos de Tolkien, goblin no es una criatura separada en absoluto, sino simplemente otro nombre para un orco. Aunque las películas retratan a los goblins como seres más pequeños, asociados principalmente con las montañas nubladas, el propio Tolkien utilizó las palabras goblin y orco de manera intercambiable, en particular en El Hobbit. Entre los propios orcos, sin embargo, existían denominaciones internas utilizadas para describir el rango, el tamaño o la función dentro de su sociedad. Uno de esos términos es snaga, una palabra empleada para los orcos menores, que a menudo eran tratados como sirvientes, trabajadores o tropas prescindibles. Estos orcos solían ser intimidados por sus superiores y se les asignaban las tareas más desagradables. Otro término que aparece en El Señor de los Anillos es snufflers, que hace referencia a orcos más pequeños, de fosas nasales gruesas, conocidos por sus habilidades de rastreo y por su bajo estatus entre los suyos. Estas distinciones revelan que la sociedad orca, por brutal que fuera, mantenía aún así una jerarquía rudimentaria.
Un término más oscuro aparece solo 2 veces en los escritos de Tolkien: hobgoblins. Ambos casos ocurren en El Hobbit, y por lo general se entiende que el término describe una variedad de orco más grande y formidable, en lugar de una especie completamente diferente. Esto nos lleva a la variante de orco más famosa de todas, los Uruk-hai. A diferencia de las películas, donde se presentan como una nueva creación de Saruman, los Uruk-hai fueron criados por primera vez por Sauron durante la Tercera Edad. Saruman produciría más tarde a sus propios Uruk-hai también. El nombre Uruk-hai combina la palabra de la lengua negra Uruk, que significa orco, con hai, que significa pueblo o gente, haciendo que el nombre signifique literalmente pueblo orco. Aproximadamente en esta misma época, aparece una convención de nombres similar con los Olog-hai, una estirpe de trolls notable por su inusual capacidad para soportar la luz del sol, un rasgo raramente visto entre los de su clase. Mientras que los orcos generalmente evitaban la luz del sol y solo la soportaban cuando se veían obligados, Saruman fue más allá de simplemente criar Uruk-hai. Como observó Barbol, estaba claro que algo profundamente antinatural estaba ocurriendo en las fosas y cavernas de Isengard. Los experimentos de Saruman produjeron al menos 2 variaciones adicionales: los medio orcos y los hombres goblin, ambos con un papel significativo durante la Guerra del Anillo. Los medio orcos no eran simplemente orcos de tamaño inusual, sino hombres malvados que poseían rasgos propios de los orcos. Estos seres eran más altos, más astutos y mucho más capaces de soportar la luz del día que los orcos comunes. Muchos de ellos procedían de los Dunlendinos, que sirvieron a Saruman durante la batalla del Abismo de Helm. Fue allí donde la mayoría de los medio orcos fueron destruidos, abatidos junto a los Uruk-hai a cuyo lado luchaban. Aquellos que sobrevivieron no permanecieron en Isengard. Tras la derrota de Saruman, se dispersaron, y algunos reaparecerían más tarde como los rufianes que tomaron el control de la comarca antes de ser expulsados por los hobbits. Un posible ejemplo de un medio orco es el sureño de ojos entrecerrados, uno de los agentes de Saruman que operaba cerca de la comarca. Aunque parecía mayormente humano, había algo inquietante en él, y su lealtad terminó cambiando cuando se convirtió en informante de los Nazgûl. Estrechamente relacionados con los medio orcos estaban los hombres goblin. Aunque aparecen enumerados por separado en los escritos de Tolkien, eran muy similares en naturaleza. Al igual que los medio orcos, podían soportar la luz del sol y lucharon en la batalla del Abismo de Helm, combinando los rasgos de hombres y orcos en algo profundamente antinatural. La cuestión de cómo Saruman logró esto nos devuelve a una verdad sombría insinuada en el trasfondo. Bajo el dominio de Morgoth y de sus servidores, los hombres podían ser reducidos en mente y costumbres a algo muy cercano a los orcos. A partir de ahí, la mezcla entre orcos y hombres podía dar lugar a nuevos tipos de criaturas, a menudo más grandes, más fuertes y más peligrosas. En la Tercera Edad, Saruman redescubrió o aprendió este conocimiento y lo utilizó en su ansia de poder. Al hacerlo, cometió lo que quizá fue su acto más malvado, creando hombres orco y orcos hombre, criaturas tan traicioneras y crueles como cualquiera engendrada por los señores oscuros antes que él. Esto nos lleva a la inquietante pregunta que permanece al final de la historia de los orcos. ¿Eran los orcos verdaderamente irredimibles, o fueron víctimas de una corrupción tan absoluta que ya no quedaba ningún camino de regreso? Es una cuestión con la que el propio Tolkien luchó, y que aún hoy sigue abierta al debate. Desde su primera creación por Morgoth hasta las posteriores manipulaciones de Sauron y Saruman, los orcos fueron moldeados con un único propósito: servir a los poderes oscuros en sus guerras contra los elfos, los hombres y los pueblos libres de la Tierra Media. Fueron criados para el odio, la obediencia y la destrucción, formados para llenar las filas de los ejércitos y quebrar la voluntad de sus enemigos mediante la pura cantidad y la brutalidad. Sin embargo, cuando nos detenemos y examinamos su historia en su conjunto, permanece una pregunta incómoda. ¿Eran los orcos malvados por naturaleza, o fueron víctimas de una corrupción tan completa que no les quedó abierto ningún otro camino? El propio Tolkien luchó profundamente con esta cuestión en los últimos años de su vida. A diferencia de otros pueblos de la Tierra Media, como los orientales, que a menudo fueron engañados o forzados a servir a Sauron pero no eran intrínsecamente malvados, los orcos parecen atrapados en un destino mucho más oscuro. Sus orígenes, arraigados en la tortura y la dominación, dejaron poco espacio para la elección moral tal como la entendemos. Existen indicios, por débiles que sean, de que los orcos no eran máquinas sin mente.
Hablaban, discutían, se quejaban y temían a sus amos. En momentos de debilidad de sus señores, mostraban interés propio e incluso resentimiento, lo que sugiere una vida interior moldeada por la miseria más que por la lealtad. Si este es el caso, entonces los orcos no eran creaciones puramente malignas, sino seres arruinados, encerrados en la crueldad por siglos de abuso y corrupción. Esta posibilidad hace que su existencia sea aún más trágica. Al mismo tiempo, Tolkien nunca nos ofrece un ejemplo claro de un orco que rechace el mal y elija otro camino. A diferencia de los hombres, nunca se los muestra resistiendo abiertamente a los señores oscuros de una manera significativa. Este silencio puede reflejar la propia incertidumbre de Tolkien, mientras luchaba con las implicaciones de una raza que podía hablar y razonar, y que sin embargo parecía condenada desde el momento mismo de su creación. Al final, los orcos se erigen como uno de los símbolos más oscuros de la Tierra Media. No solo monstruos destinados a ser abatidos, sino recordatorios vivientes de hasta dónde estaban dispuestos a llegar Morgoth, Sauron y Saruman en su hambre de poder. Su historia nos obliga a enfrentarnos a preguntas incómodas sobre la corrupción, el libre albedrío y si algunas heridas pueden llegar a sanar alguna vez por completo.